Buenas tardes a todos. Hoy estamos en la tercera jornada, ya casi llegamos al final, 3 de 4. Y hoy nos toca esquema de evaluación externo de la calidad. Cuando yo pueda pasar la diapositiva. Bueno, mientras Gastón soluciona, que Gastón no sé si se los presenté, a vos no te conocen Gastón, ¿no? El que nos hace el soporte tecnológico para que estos temas no nos pasen por arriba. Mientras tanto, recuerden poner nombre y apellido en cada uno de los Zoom, así después se hace más fácil para la confección de certificados ponerlos presentes. Bueno, hoy nos toca esquema de aseguramiento de la calidad, o también se llama ensayo de aptitud. Ya no se lo llama más como control de calidad externo. Es esquema de aseguramiento de la calidad o ensayo de aptitud. Hoy vamos a ver el RICAS. ¿Sí? RICAS es un esquema de evaluación externo de origen de Irlanda del Norte, que se distribuye acá en Argentina por Promoion desde hace más de 30 años, porque RICAS tiene 40 años en el mercado mundial. Ahora lo que vamos a hacer, todos los participantes, tanto el auditorio virtual como el presencial, tienen esquema de evaluación externo en la calidad en los laboratorios. Entonces, hay terminología que ya la manejamos. Entonces vamos a arrancar con un quiz de preguntas y respuestas. Ahora Gastón me va a abrir en la pantalla grande el chat del Zoom para que yo pueda ver al auditorio virtual. El presencial también va a participar. Y la idea es hacer algo dinámico con preguntas muy sencillas para fijar algunos conceptos y recordar. Así que si ahora ponemos... Bueno, yo les voy a pedir para que no usemos los micrófonos, porque son muchos conectados, 66, que usen el chat. ¿Bien? Yo les digo la pregunta, ustedes van escribiendo la respuesta, por ahí les doy opciones y ustedes las van diciendo. Bueno, primera pregunta. ¿Cuáles son los esquemas de evaluación externos que ustedes utilizan dentro de sus laboratorios? Virtual si lo puede escribir, presencial si lo puede compartir. Los nombres. PROCVA. ¿Dónde están? RICAS, PROCVA, CEMIC, PEC. Ahí tenemos un RICAS, oficina PEC, oficina PEC, RICAS. Control interlaboratorial del Ministerio, PEC, Interlaboratorial de Provincia de Buenos Aires, CAP. Chicas, ¿ustedes acá? PEC. El PEC, de Fundación. RICAS y PROCVA. RICAS, PROCVA, ECAS. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. ¿La muestra del esquema de evaluación externo o ensayo de aptitud es valorada o es una muestra de la cual no conocemos el valor? Lo comúnmente llamado una muestra ciega. Muestra ciega. Sí. Muy bien. Y si con el modelo de control de calidad interno monitoreamos error aleatorio, preferentemente error aleatorio. Y del sistemático tenemos una referencia. ¿Qué vamos a monitorear con un ensayo de aptitud? ¿Aleatorio o sistemático? Sistemático. Muy bien, ¿y cuál es la herramienta estadística que cuantifica el error sistemático? No les voy a dar la ayuda del interno, porque si les digo la del interno van a sacar el externo. Muy bien, y
Ustedes saben que un ensayo de aptitud, un esquema de evaluación externa, funciona a través de una participación en un grupo par. A partir de ahí se genera la estadística. Y mi laboratorio compañero que tiene el mismo instrumento, la misma metodología para ese analista en particular, con las mismas unidades, del otro lado del mundo, lo comparan conmigo. Muy bien. Ahora, el martes de la semana pasada también vimos que el modelo de control de calidad interno tiene un soporte interlaboratorial, un soporte de peer group. La pregunta es, ese soporte de peer group, ese interlaboratorial que vimos el martes pasado, ¿reemplaza el peer group del esquema de evaluación externo o del ensayo de aptitud? No. Muy bien. ¿Y cuáles son, y acá se pueden explayar todo lo que quieran, cuáles son las consideraciones, fortalezas y atributos técnicos, solo técnicos, que ustedes consideran a la hora de evaluar la adquisición de un esquema de evaluación externo para algún área de su laboratorio? ¿En qué se fijan? ¿Qué es lo que la información que van a necesitar para contratar ese ensayo de aptitud? ¿Qué es lo que van a necesitar saber? Se pueden explayar. Número de participantes. Número de participantes, el N de participación. Sí. Con estadística del reporte, Patricia, se me vaya. Con estadística del reporte nos referimos a qué inductores estadísticos tenemos en el reporte. Sí. La frecuencia, ¿no? La frecuencia, que reporte incertidumbre. Ahí está, Patricia. Sí, la devolución. Sí, la calidad de... Que reporte incertidumbre, estabilidad del lote en tiempo, el número de laboratorio de participantes, envío incertidumbre, devolución estadística. Devolución estadística tanto en calidad como en rapidez, ¿o nos da lo mismo? No, las dos cosas, que sea un reporte en el momento oportuno y de calidad. Exacto. Acreditaciones, muy bien que nadie lo había dicho, está acreditado por el 7043. Todo esquema de evaluación externo en el que ustedes participen, o sea, para hacer un esquema de evaluación externo tiene que cumplir con requisitos mínimos, ¿sí? Todos apuntan a la 17043. Esto quiere decir que todos los interlaboratoriales en los que ustedes participen a nivel nacional, ¿sí?, que no cumplan con estos requisitos y no apunten a esta acreditación, no son esquemas de evaluación externo, ¿sí? Simplemente son comparaciones entre laboratorios. Podría ser un interlaboratorial como el que vimos el martes de la semana pasada, pero no es un esquema de evaluación externo, ¿sí? Porque no apunta a la 17043 y no cumple con esos requisitos mínimos que a uno le garantiza que ese programa cumple con requisitos técnicos, como puede ser la calidad de los reportes, y con requisitos funcionales, ¿sí? Entonces, todos los interlaboratoriales nacionales, provinciales, no sé, de hospitales nacionales también que organizan, son interlaboratoriales, ¿sí? Y eso no reemplaza el esquema de evaluación externo. ¿Es una herramienta más? ¿Sirve? Sí sirve, pero no lo reemplaza. ¿Bien? Fíjense que en uno de los auditorios compartió, cuando pregunté en cuáles estaban participando, diferentes interlaboratoriales. Esos son interlaboratoriales, o sea, son los del martes de la semana pasada. No reemplazan a los que vamos a ver hoy. Tenemos que tener los dos. Metodologías, están acreditados por alguna entidad. Muy bien. Bueno, terminamos con están todos despiertos, así que terminamos con el quiz y seguimos con la presentación. A la espera, y si me habilitas para pasar. Ahí.
Bueno, hoy les dije que íbamos a hablar del RICAS, que proviene de Irlanda del Norte y tiene en el país más de 30 años. Tiene un listado de fortalezas, acá hay muchos usuarios y amantes del RICAS. Está acreditado por el CITES 043, tiene más de 155.000 participantes en 134 países, no requiere un software especializado, eso es como cualquiera de los esquemas de evaluación externo. Fíjense que ustedes antes me decían que había que tener en consideración las acreditaciones y los N de participación. Esto va a hacer que las estadísticas sean más robustas. Cuanto más participante hay, la estadística más fuerte es. Entrada sencilla de datos, casillas predefinidas, posibilidad de registrar diferentes instrumentos bajo el mismo número de programas sin costo adicional. Y esto tiene, ustedes tienen el vial de química clínica, por ejemplo. El programa de química clínica tiene como 70 parámetros. Entre ellos incluye perfil tiroideo, PSA, electrolitos. Entonces ustedes pueden registrar un equipo de química, dos equipos de química, uno de inmuno, con el perfil tiroideo o con el PSA, y electrolitos. Tienen esos 5 mililitros que ustedes pueden utilizar en todos los instrumentos que ustedes tengan adentro del laboratorio. La limitante es la cantidad de muestras. Si a ustedes les alcanza la muestra, con el mismo panel registran todos los instrumentos. Muy bien. Son muestras ciegas, por eso tampoco hay que confundir lo que vimos el martes de la semana pasada, el interlaboratorial. El interlaboratorial, como soporte del control de calidad interno, parte de una muestra que está valorada. Esquema de evaluación externo, partimos de muestras ciegas. Es como si fuese un programa más. Y ahora yo les pregunto, esta muestra ciega, ¿la tenemos que correr en el momento que procesamos los controles de calidad interno o la tenemos que subir al montaje de los pacientes? A los pacientes. Se procesa como una muestra de pacientes. Es un paciente más que ese día ingresó adentro del laboratorio. Muy bien. Obviamente tiene una contraseña, es todo confidencial, como todos los esquemas. Tienen entrega de certificado de participación. Bueno, el asesoramiento del distribuidor, que es sumamente importante. Y seguimos para la review. Actualmente RICAS tiene disponible 33 programas, ¿sí? Ustedes pueden entrar a la página de Cromoion para chusmear esos programas. Me pueden llamar a mí también, a Cromoion, para ver de qué se tratan. Igual a lo largo de la presentación, Gastón les va, que si querés lo hacemos ahora, Gastón les va a compartir 3 archivos PDF, que todos tienen que ver con RICAS. Hay uno que se llama RICAS Compendio. En ese RICAS Compendio, ustedes al fondo tienen el detalle de cada uno de los 33 programas con todos los parámetros que incluyen. Y ahí ustedes van a ver, por ejemplo, que en el panel de química, como les dije, aparece un perfil tiroideo que también aparece en el perfil de inmuno, ¿sí? Hay analitos que se cruzan. ¿Y se los vas a compartir ahora? Bueno, son 3 archivos. Hay otro archivo que es RICAS en POCT. POCT es Point of Care, ¿sí? Los análisis que se hacen al pie de la cama del paciente. Ustedes saben que hay POCT o Point of Care instrumentales y no instrumentales. Los no instrumentales son los que conocemos con el famoso cassette, la inmunocromatografía. Y después tenemos los instrumentales, como puede ser un equipo de medio interno. Todos estos, instrumentales y no instrumentales, ya vienen, por ser tecnología POCT, vienen con un control incorporado. Pero ese control es para chequear formato, ¿sí? En el caso de los cassettes, y funcionamiento en el caso de los instrumentales, un equipo de medio interno. El equipo, como son equipos que se usan para analitos que son críticos, son equipos que se están chequeando permanentemente. Pero
sí o sí les tenemos que correr control de calidad interno y esquema de evaluación externo, porque yo escucho mucho, pero mi equipo de gases en sangre tiene las ampollas incluidas y me monitorea el desempeño. Sí, pero sí o sí hay que correrle el control de tercera parte, el independiente. Por ser POCT no queda eximido ni de control interno ni de esquema de evaluación externo. ¿Sí? Que tenga su propio mecanismo de control no quiere decir que nosotros no le tengamos que correr, en este caso, el esquema de evaluación externa. Ese es uno de los archivos que les compartió Gastón para que lo miren con tranquilidad. Bueno, y acá les traje, porque cada vez que hablamos de calidad analítica, nos hacemos flor de ensalada porque hay cosas que significan lo mismo y las nombramos de diferentes formas, y retomando lo que dijo la doctora Almagro en la primera clase, Silvina la segunda, la necesidad de tener todo documentado. Todo documentado y usar los términos que correspondan, ¿sí? Para entendernos un poco mejor. Pasa también cuando asistimos a cursos de control de calidad analítica, que cada disertante usa un término distinto y después no sabemos si son lo mismo o no. Entonces yo los invito a que sumen a la biblioteca de trabajo de ustedes ese sitio que es del CLCI, el Instituto de Estandarización de Laboratorios. Ahí lo ven todos, ellos también. Bueno, se guardan el link que también Gastón se los va a compartir por el Messenger. Bueno, el CLCI lo que está intentando hacer es armonizar el vocabulario, que todos hablemos igual. Entonces, esto es muy fácil. Ustedes ahí ponen el término que quieran buscar, por ejemplo, el bias, de larga IAS, le ponen submit, y les va a dar las definiciones. Lo que está en azul es lo que es correcto, y si les marca algo que está en rojo, es que lo que está en rojo ya no se utiliza más, es incorrecto. Entonces, cuando redacten los documentos, porque todos acá acreditan, o para MA3 o para CAP, armen los documentos del sistema de gestión de calidad del laboratorio, aunque de la empresa también, porque nosotros también tenemos que hacerlo, utilicen este sitio como guía, ¿sí? Para que más o menos todos nos vayamos entendiendo y no nos parezcamos a la Torre de Babel. Entonces salimos de acá. Esto se actualizó, estuvimos y seguimos en pandemia desde el 2019, y desde el 2019 a esta parte sucedieron cosas como esta actualización del CLCI, y la actualización también que les mostré de las tablas de variabilidad biológica. O sea, tenemos que ayornarnos porque si no quedamos atrás como 10 años en términos de calidad analítica. ¿Por qué se traba acá? Ahora. Bueno, yo antes les nombré la ISO 17043, que es la norma internacional a la cual deben apuntar todos los esquemas de evaluación externos. De hecho, si entran a la web de cada esquema de cada proveedor, van a ver estos numeritos. Esta norma evalúa la conformidad de los requisitos generales para los ensayos de aptitud, lo que les decía antes. ¿Con qué requisitos funcionales y técnicos mínimos tiene que cumplir ese esquema de evaluación externo para que sea un esquema de evaluación externo reconocido? Y aquí comenzamos. Yo les dije que íbamos a hablar de RICAS. La 17043 garantiza estos requisitos funcionales y estos requisitos técnicos. Dentro de los funcionales, la confidencialidad, la oportunidad, que la doctora Mónica, no sé por qué tengo, acá lo nombró en el auditorio la doctora Mónica, sí. La oportunidad se refiere a qué tan rápido el proveedor nos devuelve el reporte estadístico, porque a partir de esa devolución del reporte estadístico yo voy a poder tomar acción. Porque recuerden, esa pregunta no se las hice, se me pasó, recuerden que el esquema de evaluación externo le pega directamente al resultado, a la validez del resultado, a que ese resultado sea coincidente con la condición real del paciente.
Entonces nosotros necesitamos enviar un resultado, tener una estadística y accionar en el caso de ser necesario sobre nuestro sistema de medición que impacte directamente al resultado. Rendimiento técnico, ahora lo vamos a ver con los reportes. Relevancia estadística, también lo vamos a ver, y tengan en el radar, esto, relevancia clínica, tiene que ver con la variabilidad biológica, ¿sí? Rendimiento técnico, estado del arte, o sea, estadística pura. Relevancia clínica, variabilidad biológica, tolerancia médica admisible, que es un término que venimos repitiendo martes a martes. En cuanto a los requisitos técnicos, ustedes nombraron al momento de evaluar la cantidad de participantes, la estratificación, que ahora lo vamos a ver en el reporte, y tiene que ver en cómo el proveedor arma los grupos de comparación. ¿Sí? Si nos compara por instrumento, siempre partimos de la base que es mismo analito, mismas unidades. Ahora, nos agrupa por instrumento, nos agrupa por método, nos compara contra el resto de los métodos cuando la metodología o el parámetro lo permite, ¿sí? ¿Cuál es la especificidad metrológica que utiliza el proveedor para hacer la comparación? Porque a partir de allí vamos a obtener la estadística. Con esa estadística nosotros vamos a tomar acciones. Entonces, cuanto más fina sea esa estratificación, cómo arman los grupos, más puntillosa va a ser esa estadística. Y a veces pasa que, como está haciendo Ricas ahora, Ricas antes nos pedía solo que coloquemos los equipos Wiener, ¿sí? Equipo de química clínica Wiener. O los, no sé, los COVAS 501. Ahora, en Wiener, va dividiendo los M250, CB400, va abriendo en los modelos. Entonces, se va haciendo más fina la estadística y puede ser que el N de participación baje también, ¿sí? Baje, pero siga siendo significativo. Obviamente no es lo mismo un grupo par de glucosa que un grupo par de antitioperoxidasa, o un grupo par de, no sé, anfetaminas en tóxicos urinarios. También depende de qué tan común es el parámetro, es el analito. Tercer punto, filtros estadísticos. Recuerdan que el martes pasado, cuando hablamos del interlaboratorial, yo les dije que esos sistemas tienen filtros estadísticos, como el que nosotros aplicamos cuando juntamos los 25 datos para calcular la media. Primero aplicamos un filtro estadístico para sacar los aberrantes. Esquema de evaluación externo también debe tener filtros estadísticos, porque no todos los resultados que llegan van a caer en la misma bolsa. Lotes de control, esto lo dijo alguien del auditorio también. Lotes de control, que durante el año o la inscripción al programa me permite evaluar toda posibilidad de entrada de paciente en mi laboratorio, ¿sí? Que no solo en el mismo no todos los viales tenga valores de glucosa entre 70 y 90, que tenga valores que cubran todo el rango dinámico de la prueba, según la cantidad de muestras que tenga el esquema de evaluación externo al año. No es lo mismo un programa que brinde 24 muestras al año, como el Ricas de química clínica, que uno que tenga, no sé, 2 muestras al año de gases, como otros esquemas del mercado. Trazabilidad tiene que ver con cómo se controla Ricas a sí mismo, que ahora lo vamos a ver. Y, esto lo dijo Patricia Becky, en el reporte sí tenemos cuál es la calidad estadística del reporte en cuanto a sus medidas de exactitud y medidas acumulativas. Que dentro de las medidas acumulativas está lo que les adelanté el martes pasado, y alguien me lo preguntó al finalizar, que es el RM, porcentaje de desviación. ¿Se quedó? Ahí. Bueno, les dije que Ricas se controla a sí mismo. ¿Cómo hace? El mismo vial, en algún momento del año, primero que esto lo hace por el momento solo con el programa de química clínica.
Y los que son usuarios de Ricas de Química Clínica, cada tanto ven que en el reporte estadístico llega un resultado, por decir de creatinina, procesado bajo metodología de referencia o en un laboratorio de referencia. Entonces, Ricas en forma aleatoria con 12 parámetros de química clínica, la misma muestra que mandó a mi laboratorio, el laboratorio de ustedes, esa misma muestra se mandó a un laboratorio que trabaja bajo metodología de referencia, se procesó. Y ese resultado ustedes lo van a tener en el reporte estadístico. Cuando ustedes ven que ese resultado está incluido, es que la misma muestra que ustedes están procesando fue procesada para ese parámetro bajo metodología de referencia. Y ahí ustedes que pueden ver qué tan cercana es la media del grupo par con respecto a ese resultado por metodología de referencia. ¿Sí? Esa es la forma que tiene Ricas en el programa de química clínica de controlarse a sí mismo. Muy bien. Ahora que vamos a empezar con el reporte estadístico, a los que están en remoto, les van a compartir un archivo que se llama ALB. Les van a compartir un reporte estadístico de Ricas de la albúmina. Ustedes no, porque como están acá es más fácil de no perderse. Bueno, ese archivo que les compartió Gastón, ténganlo, le sacan una foto con el celular, o quien puede lo imprime, lo tienen ahí al lado, porque lo que nosotros vamos a hacer es vamos a ir desmenuzando ese mismo reporte. Y como son varias pantallas por separado, y encima están todos remotos, por ahí algunos se pierden. Entonces lo siguen ahí, y si no, si alguien se pierde, que le avise a Gastón con una mano, algo. Bueno, vamos a empezar con el reporte estadístico, que es lo que más nos interesa. Bien, dijimos que vamos a monitorear error sistemático. Dijimos que en el reporte estadístico tenemos inductores estadísticos y medidas acumulativas. Vamos a empezar por los inductores. El reporte estadístico de Ricas, el auditorio remoto ya lo puede empezar a ver, nos va a proveer del índice de desvío estándar, como inductor estadístico, un límite establecido por el programa, otro inductor estadístico, y una desviación porcentual. ¿Sí? Estos tres son la foto de lo que pasó en el momento que yo procesé la muestra de Ricas. Los que usan otro esquema de evaluación externo, con esta información pueden hacer el cruce con los reportes de ustedes para ver si tienen esta información, o les falta, o les proveen de otra. Y después si quieren me comentan. Bueno, es la foto de lo que sucedió en ese momento. ¿Y cuál fue el momento? Nosotros incluimos la muestra de Ricas con nuestros clientes, nuestros pacientes de la rutina del sábado a la mañana. ¿Sí? Porque Ricas se nos vence el lunes, procesamos el sábado. Ahora la pregunta es, ¿frenamos todo el proceso para ir y poner la muestra de Ricas? No. Así como trabajamos, incluimos esa muestra, porque tiene que reflejar la realidad del laboratorio. Los tres inductores estadísticos significan los tres lo mismo. La diferencia entre su resultado de glucosa y el valor verdadero. Pregunta, el valor verdadero en este caso, ¿quién lo va, a dónde lo vamos a ver? ¿Quién lo va a dar? No, la media del grupo. La media de comparación del grupo. Ese va a ser nuestro valor verdadero. O sea, van a comparar nuestro resultado contra la media de nuestro grupo par. Aquellos laboratorios que compartan nuestras características metrológicas con Ricas de todo el mundo. ¿Sí? Hay algunos problemas, por ejemplo, en algunos esquemas de evaluación externa de hematología, que tienen un N muy chiquito, porque la muestra de hematología es bastante revoltosa. Sí. Entonces la distribución se limita a lo nacional, y eso hace que el N baje. Por eso hay que revisar, por eso vieron que en varios laboratorios hay ensayos de aptitud mezclados, ¿sí? Y hay que evaluar según el área.
porque según el área también va a depender qué tan crítica es la matriz. Muy bien, diferencia entre su valor y el valor verdadero. La diferencia es que se expresan en medidas diferentes. Ay, lo de arriba nunca se puede sacar. No, igual está justo ahí en el... O correrlo, ahí está. O si correrlo para un poquito. Bueno, reporte estadístico. Esta es la sección de texto. No me deja avanzar. Ahora sí. ¿Y si se corre para la derecha? Si No, porque la sala de espera, la que están entrando. Claro, pero si por ahí sale más a la derecha, no tapa. El lorito de la sala de espera me sale sí o sí ahí. Ah, bueno, entonces. Bueno, tenemos la albúmina, que es el reporte que Gastón nos acaba de mandar. La albúmina, las unidades en las que yo reporto la albúmina. Entonces acá, en la sección de texto, voy a tener la cantidad de participantes que mandaron el resultado de la muestra 5 de química clínica, el resultado de albúmina. La media de comparación, el coeficiente de variación, la incertidumbre de la media, el desvío estándar y los excluidos. Este PA es evaluación de funcionamiento, evaluación de performance, en inglés, que se agregó cuando RICAS inició la acreditación 17043, que es cuando incluye la incertidumbre de la media, ¿sí? Que lo decían en el auditor. Tengo la estadística para todos los métodos de la albúmina, para el verde de bromocresol y para este equipo, que será el equipo que yo tengo en el laboratorio. Acá el N de comparación es 85, y ustedes fíjense que mi resultado siempre es el triángulo negro, es 31.950, y lo están comparando contra el grupo par del cuadrante azul. Cuadrante azul siempre es el grupo de instrumentos. Verde siempre el que comparte el método. Tienen los tres inductores estadísticos que recién les nombré. El índice de desvío estándar. Yo les nombré un límite establecido por la prueba, que les da una puntuación, que es esta, esto es Target Score, TS, y un porcentaje de desviación, el tercer inductor estadístico. Las de abajo, que las vemos más adelante, son medidas acumulativas. Yo el otro día les nombré esto, la RM porcentaje de desviación. Acá abajo tienen el límite aceptable por RICAS, que es ese TDPA, límite establecido por el programa, aceptado por RICAS para este analito, o sea, la albúmina, es la máxima variación permitida para la albúmina según RICAS. O sea, yo no me puedo exceder, me tengo que mover dentro del 9%. En positivo o en negativo, pero no me puedo exceder de ahí. A partir de ahí, RICAS me va a dar una puntuación. Bien, esto es cómo lo hice yo sola frente a RICAS. Y el límite de variabilidad biológica, que yo les agregué acá el 1,5, porque recién, como les dije, se están actualizando los datos, todavía no están todos los valores en los reportes. Siempre es el nivel deseable, la meta deseable del bias, del sesgo. Incertidumbre. Incertidumbre podríamos tener otra jornada de 4 martes, por lo tanto no nos vamos a frenar mucho en incertidumbre. RICAS, ¿qué hace? Tiene en consideración todas las fuentes de incertidumbre de cada uno de los resultados que recibe. Por ejemplo, la cantidad de participantes, no es lo mismo recibir de 5 participantes que de 10 o de 1500. La calidad metrológica de los participantes. Nosotros acá en el auditorio podemos trabajar todos correctamente y así todo vamos a contribuir todos con diferentes fuentes de error. La calidad de la muestra, ¿sí? ¿Cómo procesé yo la muestra de RICAS? ¿Cómo la mantuve estable? ¿Cómo la homogeneicé? ¿Sí? Lo podemos hacer todos correcto y así todos contribuimos con un error. Los filtros que aplica el programa, todas las variables que pueden afectar a un analito, RICAS los tiene en consideración y se cuantifican debajo de la incertidumbre de esa media, ¿sí?
Esto le confiere credibilidad a esa media de consenso, porque les está diciendo, ojo, que esta media calculada ya tiene considerado todas las fuentes de variación aportadas por los diferentes participantes que trabajan de 100. O sea, todos trabajan bien, pero todos contribuyen con alguna fuente de incertidumbre. Ustedes van a ver que Ricas ajusta en el reporte estadístico esa incertidumbre, porque la incertidumbre no puede, dentro de la campana de Gauss, no puede superar el 30%, ¿sí? Entonces hace un ajuste para que no se vea afectada esa media de comparación. Acá tienen la estratificación, ¿sí? La especificidad metrológica, cómo los dividen en los 3 grupos. Siempre es mejor que nos comparen contra nuestro instrumento. El corte es 5, Ricas tiene un corte de 5, si no llega a 5 pasa al nivel de arriba, o sea, pasa al método, salvo en aquellos analitos en donde no se pueda, no se pueda comparar varios métodos en el mismo grupo por la gran variabilidad entre los métodos. Acá aparecen los excluidos, ¿sí? Todos los datos aberrantes que llegaron en el programa, y si no son sacados, quitados de la estadística, pueden distorsionar esta media de comparación. El filtro estadístico que usa Ricas es este, elimina los valores aberrantes, y siempre deben evidenciarse en el reporte estadístico para que la media de consenso no sea cuestionada. Creo que a esta altura nadie dice la media del grupo par es incorrecta y yo hice todo perfecto. Eso pasaba hace muchos años, pero ahora no, ni de este programa ni del resto. Pero sí tienen que, es una de las cosas que tienen que tener en cuenta cuando van a contratar un programa. Cuando ven el reporte estadístico tienen que aparecer los excluidos y la cantidad de valores excluidos, ¿sí? Eso les garantiza a ustedes que la media no se va a mover. Muy bien, gráficos. Los que están en remoto tienen este gráfico al lado de la derecha, la sección de texto. ¿Cuál es este gráfico? ¿Alguien lo identifica? Levy-Jennings. Este es el mismo gráfico de Levy-Jennings que vimos el martes pasado. Es la herramienta gráfica del índice de desvío estándar, ¿sí? Que me indica cuántas desviaciones quedé con respecto a la media de mi grupo par. Indica exactitud en desviaciones estándar frente al grupo de comparación, siempre al 95% de confianza. Si ustedes ponen este gráfico en forma paisada, acá, si siguen el láser, hay una campana de Gauss, ¿ven? Lo ponen apaisado, acá está la media. Ustedes siempre se tienen que mover en la zona blanca, ¿sí? Cuanto más roja es la zona, peor estamos. También lo que tienen que buscar es que los gráficos sean fáciles de leer, de interpretar, que no les consuma tiempo del trabajo dentro del laboratorio. O sea, gráficos fáciles, amigables. El criterio de aceptabilidad de este inductor estadístico, o sea, del índice de desvío estándar, más menos 2. ¿Y por qué más menos 2? Porque trabajamos a 95% de confianza. Muy bien, acá tienen el número de muestra, ¿sí? Que ustedes van enviando a casa matriz. Acá les recuerdan contra qué lo están comparando, ¿sí? Si es la medida del instrumento, la medida del método, la de todos los métodos, y acá tienen las desviaciones estándar. Siempre tenemos que guardar una distribución normal, gaussiana, alrededor de la media. Eso lo recuerdan. El gráfico este se interpreta de la misma manera que lo vimos los martes pasados. Ahí se me frena otra vez. Bueno, gráfico de abajo de Levy-Jennings, para los que están en remoto. Les dije, 3 inductores estadísticos. Índice de desvío estándar, el que vimos recién, gráfica de Levy-Jennings. El gráfico de TDPA, que es el límite establecido por la prueba. Ricas nos compara contra el grupo par y nos compara a nosotros solos contra
un límite establecido según RICAS, que es este 9%. O sea, yo en la albúmina me tengo que mover dentro de ese 9%, es la tolerancia permitida. A partir de cómo lo hago contra RICAS, ellos nos ponen una puntuación que va de 0 a 120. El criterio de aceptabilidad es que mi puntuación siempre sea mayor o igual a 50. ¿Sí? Recuerden, cuanto más roja está la zona en la que nos posicionamos, peor estamos. Y muchos laboratorios lo usan como un indicador de competencia técnica, ¿sí? Al interior del laboratorio, que acrediten para la 13 o no. No hace falta que un laboratorio esté en camino de acreditación y certificación. Puede utilizar esta herramienta como un indicador de competencia técnica para saber cuál es la performance que está teniendo en cada uno de los parámetros. El tercer inductor estadístico es el porcentaje de desviación, que nos indica porcentualmente qué tan lejos quedamos de esa media de consenso. Este es el gráfico, y ustedes acá tienen estos puntos negros, que son mis resultados de albúmina que yo fui mandando, y tienen acá una viborita. Y fíjense lo que dice acá abajo, porcentaje de desviación, sesgo, bias. Criterio de aceptabilidad, menor o igual a variabilidad biológica, en términos de relevancia clínica. Recuerdan que arrancamos y les hablé de la relevancia clínica, de la tolerancia médica admisible, de un resultado que no sea peligroso para el paciente, que no cambie esa condición real de salud, y porcentaje de desviación menor o igual a el TDPA. El TDPA es el límite establecido por el programa, el estado del arte, que nos habla de rendimiento técnico, número puro. Nosotros acá esta culebrilla o viborita se va formando el primer punto cuando nosotros ya tenemos 10 de estos puntos negros, ¿sí? O sea, 10 resultados de albúmina que reportamos acá, RICAS saca un promedio y se genera el primer punto transparente. Nosotros mandamos, pongámoslo acá, así es más fácil. Tenemos hasta acá el 10, ¿sí? Mandamos la muestra número 11 de RICAS, sale el promedio la 1, la muestra número 1, y entra la 11, y se genera el segundo circulito transparente. Mandamos la 12, sale el promedio la 2, ingresa la número 12. Y ahí nosotros que vamos teniendo el sesgo que va cargando nuestro propio método al interior del laboratorio. Entonces, ¿qué tenemos? Ya cuantificado, que lo podemos tomar de ahí. Estaría para habilitar ahora el Zoom, pero es mucho lío ir y volver. No, el chat, pero digo mucho lío ir y volver. ¿Querés? Bueno, así la pueden contestar también. Bueno, acá estamos. Bueno, ¿qué es lo que les preguntaba recién? ¿Qué es lo que nosotros tenemos a medida que se va formando esa viborita? O sea, ¿qué es lo que RICAS nos está dando? No les quiero dar más pistas. Nos está sacando el promedio de las últimas 10 porcentajes de desviación, de los últimos 10 sesgos. Y está calculando el método que... Ahí está, muy bien, Valeria. Ahí tenemos el error sistemático, ¿sí? El error sistemático lo podemos sacar del RICAS y ya, que eso lo vamos a ver el martes que viene, incluirlo en nuestra fórmula de error total. ¿Bien? Esa es una medida acumulativa. Volvemos. Ahí está. Bueno, yo les hice este gráfico un poco para recordar. Esta es la campana de Gauss. Este gráfico es muy gráfico. Esta es la campana de Gauss. Esta es mi media, ¿sí? Sí. Esta distancia, este es el valor verdadero, no es una W, es una BB. Este es mi valor verdadero.
cualquiera sea el valor verdadero que estemos utilizando, el del inserto del control de calidad interno, el de la media del grupo de comparación, un valor verdadero de tabla de variabilidad biológica, el que estemos utilizando, estos conceptos en general, y esta es mi media, ¿sí? Dijimos que la diferencia entre mi resultado, mi media, y el valor verdadero, el bias, el error sistemático. ¿Qué es lo que tenemos acá? Esta es mi media. ¿Qué significará esta viborita que va y viene? Si yo me muevo dentro de las dos desviaciones estándar, ¿eso qué es? Una dispersión. ¿Sí? Esta es la dispersión que tienen mis datos, es el error que tienen mis datos dentro de las dos desviaciones estándar. ¿Bien? Sí. Y la suma de este coeficiente, esta dispersión, cuya herramienta estadística para cuantificarlo es el coeficiente de variación, más el bias que nombró Mónica, yo tengo la sumatoria de las dos, es el error total. Y esto lo retomamos el martes de la semana que viene, ¿sí? El error total es la combinación de los dos inductores estadísticos, del coeficiente de variación para el aleatorio, ¿sí? Del bias para el sistemático, y lo tenemos que asociar a una constante para indicarle a nuestra fórmula que estamos trabajando a dos desviaciones estándar, ¿sí? Al 95% de confianza. ¿Bien? Sí. Y lo dejamos acá para el que viene, que ya es el último. Muy bien, yo les dije que RICAS les aporta datos desde la relevancia clínica y desde el rendimiento técnico. Desde el rendimiento técnico es esa variación permitida que RICAS nos dice que no nos podemos ir de ese porcentaje. Y la de variabilidad biológica sale, obviamente, de las tablas de variabilidad biológica. Un resultado puede estar fuera en términos de rendimiento técnico, Sí. pero puede ser que después del análisis nos demos cuenta que ese resultado trae un error estadístico, ¿sí? Pero clínicamente no significativo. No al revés, ¿sí? Por eso siempre el criterio clínico tiene que primar sobre el estadístico. Al revés no, cuando ya estamos fuera acá, ya ahí tenemos que parar absolutamente todo. Relevancia clínica, lo que les acabo de decir, tiene que ver la variabilidad biológica, y vamos a volver a entrar al link que el martes pasado todo el auditorio remoto quedó afuera. A ver si querés les muestro. Sí. Bueno, esta es la página que ustedes tienen que chusmear para ver los valores actualizados de variabilidad biológica. Ya las cartillas de variabilidad biológica que tenemos hace años ya quedaron fuera de curso. Entonces, en el buscador le ponen el nombre del analito que ustedes quieren buscar, aprietan la lupita, bueno, y acá, entre los sujetos, ingresan y ve que ustedes ven acá que tienen las metas de bias, que este es el que nos va a incluir un reporte de RICAS. Por ejemplo, yo les dije que en la especificación deseable. O sea, ustedes van a empezar a ver en los reportes ahora de RICAS, cuando se actualicen con estos nuevos valores, la parte del medio de la, digamos, del cuadrante rojo. Después tenían las metas en términos de coeficiente de variación para el sistema, para el aleatorio, perdón, y lo que se llama tolerancia médica admisible, ¿sí? El error total permitido. Que esto lo vamos a ver la semana que viene, pero algo ya estuvimos viendo el primer martes. Entonces, este link también se lo pueden guardar ustedes para la biblioteca de consulta del laboratorio. El martes pasado no lo habían podido ver. ¿Qué?
¿Hay alguien que levantó la mano? Sí. ¿Querés que deje el audio? Sí, si quiere preguntar algo. O ahora o después al final, pero como quiera. Pues sin que lo dice. Ah, bueno. Igual a lo último siempre hay. Bueno, el último gráfico que tienen en el reporte estadístico es un gráfico que identifica errores a diferentes concentraciones y me permite tipificar el error. Error sistemático de tipo proporcional, error sistemático de tipo constante y error sistemático de tipo mixto. Y si quieren son -5. Si quieren podemos cortar ahora, así no entramos con este tema. Ya la están escuchando. Buenas tardes, ahora vengan acercándose para comenzar la segunda parte de esta charla excelente de Natalia. Les recuerdo que por favor se identifiquen con su nombre y apellido completo para tener el presente y al final de la presentación se van a poder hacer las preguntas. Bueno, continuamos con Natalia. Gracias, Mónica. Bueno, seguimos donde habíamos dejado. Dijimos que tenemos esta herramienta gráfica que nos va a identificar errores, si es que los hay, asociados a diferentes concentraciones. Fíjense que este gráfico es diferente a lo que venimos viendo, porque acá abajo, ¿sí?, ustedes ven que aparece el rango dinámico de la prueba. En los gráficos anteriores, el de Jennings, el de la puntuación y el porcentaje de desviación, nosotros teníamos aquí ordenado por número de muestra enviada. Acá tenemos rango dinámico de la prueba. ¿Bien? El cuadradito es el último resultado que yo envié. Y el resto de los círculos están ordenados, son resultados anteriores y están ordenados según la concentración, según el resultado de esa evaluación. Lo mismo, si ustedes ponen apaisado este gráfico y acá se dibujan la campana de Gauss, sigue siendo una distribución al 95% de confianza. Los puntitos deberían oscilar alrededor de la media en un 95%. ¿Sí? Dijimos que nos permite tipificar el tipo de error sistemático. Puede ser proporcional, constante o mixto. Según el tipo de error, va a quedar determinada la acción correctiva. ¿Sí? Claro. Acá tenemos un ejemplo de un sistemático constante. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros reportamos los resultados de la glucosa, ¿sí?, los resultados bajitos, los resultados normales, los resultados altos, todos un 10% más alto, o 10 miligramos por ciento más alto, ¿bien? En forma sistemática, en forma constante. Todos los resultados de glucosa, mi laboratorio los reporta 10 más altos o 20 más altos. Lo importante es que el tamaño del error sea el mismo a todas las concentraciones, ¿bien? Que el sesgo sea el mismo a todas las concentraciones. Porque si es diferente, ¿bien? ¿Ven? Si es diferente, estamos frente a un sistemático proporcional. Nosotros las glucosas bajitas las reportamos 10 miligramos por ciento más alto, las glucosas normales las reportamos 20 miligramos por ciento más altos, y las altas aún más altas, ¿sí? Ese es un sistemático proporcional. Y después tenemos un sistemático mixto. La idea de hoy era usar pizarra, pero la pizarra hace da mucho reflejo y no llega, el remoto no ve, así que improvisamos algunas cosas. Este sería un ejemplo de un sistemático mixto, ¿sí? Por ejemplo, tengo mis creatininas bajitas, mis creatininas normales, las libero, las reporto por debajo, o sea, las bajas más bajas, las normales más bajas, ¿sí? Y las altas de los pacientes renales, por ejemplo, aún más altas. Acá estoy frente a un sistemático de tipo mixto. Ahora, dijimos que hay tres tipos de sistemático: el constante,
¿sí? Donde el tamaño del error es el mismo, el tamaño del sesgo es el mismo. El proporcional, donde va aumentando. Y el mixto, que es una combinación de los dos. En el primero, que es el constante, lo primero que tenemos que pensar es con qué estoy calibrando. O sea, las primeras acciones correctivas, lo primero que tenemos que investigar. ¿Con qué estoy calibrando? ¿Cuál es la matriz del calibrador que estoy utilizando? Recuerden que, así como hablamos de que hay controles internos de matriz mixta, que aportan interferencia, o que tienen estabilizantes y conservantes que aportan interferencias, también tenemos que cuidar ese atributo en las matrices de controles de química clínica, de calibradores de química clínica, por ejemplo. Obviamente que los calibradores, para conseguir calibradores de matriz 100% humana, es mucho más complicado en nuestro mercado, de hecho no llegan, no pasa lo mismo con los controles, pero si existen acá en el mercado, uno los puede adquirir y se evita un montón de problemas. A veces pasa que viajamos al exterior de vacaciones o a congresos y decimos esto no llega, bueno, esto sí llega. Llegan controles de matriz 100% humana, llegan calibradores con matriz 100% humana, sin estabilizantes y conservantes, eso sí lo tenemos. Bien, les dije el constante, con qué calibramos, o sea, cómo está conformada esa matriz de calibrador, cuál es el patrón que estamos utilizando, ¿sí? El blanco. Si es un, les dije, constante, proporcional, si es un proporcional, tenemos que revisar estabilidad de los reactivos en plataforma, a bordo, y tenemos que revisar los sistemas fotoópticos de la plataforma, del equipo, ¿sí? Porque por ahí hay una pérdida en la efectividad de las lecturas. Y si es un mixto, tenemos que ajustar, revisar cuál es la frecuencia, fíjense la diferencia, acá no vamos a revisar la matriz del calibrador, sino vamos a revisar la frecuencia de calibración, ¿sí? ¿Con qué frecuencia estamos calibrando? Y también tenemos que poner el ojo en posibles ruidos del sistema fotoóptico del equipo. ¿Sí? Hace 2 martes que todos venimos repitiendo acá en estas baldosas de todo documentado. Todo tiene que estar documentado. Todo tiene que estar documentado. Y uno de los motivos, además de primero cumplir con la norma, después tener un orden dentro del laboratorio, y que las cosas se hagan según lo documentado, porque lo que no está documentado no existe. Lo tercero es porque si ustedes llaman al proveedor de PEC, al proveedor de PROCVA, al proveedor de RICAS, al proveedor del CAP, y les dicen, no caía fuera en la encuesta número 4. Si es de RICAS, o sea, me llaman a mí, yo les doy, lo primero que les voy a preguntar es, bueno, ¿qué pasó durante esos 15 días, entre la muestra anterior y esta? Porque la frecuencia de química clínica, o de hematología, o de inmunoensayo de RICAS es de 15 días, una muestra cada 15. Entonces, ustedes no salieron excluidos en esta, yo les voy a preguntar qué pasó desde esta muestra, que no tuvieron problemas, qué pasó en el interior del laboratorio, qué pasó en la plataforma, que hicieron mantenimiento, cambio de reactivo, hicieron calibrador, cambio de operario, o sea, ¿qué pasó en esos 15 días? ¿Cómo les dio el control de calidad interno? Todos vamos a arrancar, todos los proveedores vamos a arrancar por ahí. O sea, fíjense por qué también es importante tener todo documentado. Porque dicen, uy, 15 días no documenté, bueno, ahí ya estamos como un poco complicado porque tenemos que investigar para atrás, ¿sí? Por eso es fundamental tener todo escrito. Obviamente que nuestra responsabilidad como detectores de errores que somos los bioquímicos, hay que investigar la causa. Entonces se tienen que empezar a preguntar cuántas pruebas más tienen el mismo patrón de comportamiento de la albúmina, por ejemplo, que falló, qué características metrológicas comparten, calibrador que recién lo estuvimos viendo, con qué estoy calibrando, cuál es la matriz, cuáles son esas concentraciones que vienen por inserto, ¿sí? Asociadas al calibrador. Recuerden que el martes pasado hablamos, yo cuando les hablé del Z-score y de validar la media, les dije que si ese Z-score
era menor a más o menos 1.5, pero nosotros teníamos un sesgo que se evidenciaba en el ensayo de aptitud, podía estar relacionado a la concentración del calibrador, ¿sí? La que da el fabricante por inserto. ¿Con qué frecuencia estoy calibrando? ¿Qué tiempo de uso tiene el calibrador? Recuerden que el calibrador, las matrices liofilizadas, se pueden fraccionar, como vimos con los controles de calidad interno, se pueden almacenar a -20, hay que leer de forma crítica el inserto, no se puede no leer el inserto, pero los cuidados son los mismos. ¿Cuál es la estabilidad de ese calibrador? Por eso es importante marcar las alícuotas, enumerarlas, que si el día 15 arranqué con la 1, entonces voy a saber que el día 20 voy por la 5, ¿sí? Bueno, investigar aspectos referentes al reactivo, como el tiempo de uso, la estabilidad a bordo, es un reactivo cerrado, se fracciona, hace cuánto que tengo el mismo lote de reactivo, ¿sí? Todo esto generalmente, cuando llegamos al esquema de evaluación externa y nos encontramos con un error, y ese error no es, digamos, no se encuentra la causa dentro del laboratorio, y es cuando se empiezan a llamar a los proveedores, seguramente si es rica me van a llamar a mí y van a llamar al proveedor de la plataforma, ¿sí? Y se trabaja de a 3. Sí, porque a veces hay que hacer ajuste en el equipo, o sea, se va investigando la causa. Y cuanto a ricas, si no se resuelve, se escalan, ¿sí? Muy bien, dentro del reporte también tienen histograma de resultados, que les muestra cuál es el patrón de comportamiento de los participantes. Vieron que yo les dije azul instrumento, verde método, blanco, cuadrante blanco, todos los métodos. El triángulo negro siempre es mi resultado. Estas son las unidades en las que yo reporto, ¿sí? Simplemente acá, estos son campanas de Gauss. La blanca, la verde y la azul. Ustedes van a ver siempre que este triángulo se mueve, se queda en el centrito, ¿sí? Acá, si me están comparando contra el instrumento, lo ideal es que mi triángulo esté más centrado en las columnas azules, ¿sí? Si me están comparando contra mi método, estoy un poco corrida. Entonces fíjense que ese corrimiento del triángulo va a coincidir con el desplazamiento en el gráfico de Levi-Jennings, ¿sí? Más para la derecha, más para la izquierda, más para arriba, más para abajo. Va a ser exactamente, la dirección va a ser la misma. En estos gráficos, generalmente se suele ver si hay un problema de enrollment. Con ricas le decimos enrollment, o registro de alta de instrumentos en el programa. Con los analitos, ustedes cuando inician por primera vez, tienen que darle el alta a su instrumento con sus analitos y métodos al programa, al RICAS o al programa que contraten. Y ahí tienen que revisar con mucho ojo el método, la unidad, no equivocarse. Porque si fue un error, primero que perdieron una muestra, porque procesaron una muestra cuyas características metrológicas del analito eran correctas. Entonces perdieron una muestra menos. Y segundo, que este triángulo lo van a ver desplazado y va a ser por un error de inscripción, ¿sí? No por un error al interior del laboratorio. Entonces siempre cuando se inscriban, antes de procesar la primera muestra, revisen que todos los parámetros estén cargados con los métodos correctos, con las unidades correctas, porque esta termina siendo una pérdida de oportunidad. Registraron mal la creatinina, pero en muestra 1 de creatinina perdida. Perdieron plata y no saben cómo está con la creatinina. O sea, es preferible revisarlo antes y no encontrarnos con un desplazamiento acá. Bueno, también tienen esta información, que es un resumen de estadística multimétodo. Acá nosotros tenemos los métodos que están registrados en RICAS para la albúmina. Acá puede aparecer método o puede aparecer listado de instrumentos. Cuando el instrumento coincide con el método, como pasa en hematología, a veces en un ensayo, y paremos de contar, aparece acá el instrumento. Este es el N, ¿sí? La cantidad, la media, coeficiente de variación, incertidumbre de la media.
¿sí? ¿Para qué se usa esta información? Acá se suele usar para cuando un laboratorio que está participando de RICAS está pensando en cambiar una plataforma. Entonces ve a nivel mundial, por registro de RICAS, ¿no? O sea, con la cantidad, por eso es importante también la cantidad de participantes. En este caso, cambio de metodología, supóngase, cambio de plataforma, metodología. Bueno, en este caso ven que, no sé, ensayos turbidimétricos hay 24. ¿Y qué hacen? Se fijan qué coeficiente de variación está manejando esa metodología al N correspondiente. Y si ustedes dicen, a ver, quiero ver cuál es la mejor, ¿qué van a tener en consideración? El N y ¿qué más? Y el coeficiente de variación. O sea, van a buscar el N lo más alto posible, el coeficiente de variación lo más bajo posible. ¿Sí? En este caso tenemos un 3,4, pero fíjense acá, miren, tenemos 1,5, este tiene un CB espectacular, pero tiene un N de 3. Este tiene el segundo CB espectacular, pero comparado con esta cantidad y este 4,4, acá tendríamos que ver cuál de los dos agarramos, porque acá hay muchísimos más participantes que acá. ¿Bien? Ahí estaríamos como en disputa, ahí nos tendríamos que sentar en una mesa redonda y discutir cuál de los dos. Sí. Pero siempre, o sea, no se dejen llevar ni por una cosa ni por la otra de forma aislada. Pasó, por ejemplo, cuando los ELDIN, los 3700, empezaron a salir del mercado, que los participantes de acá, algunos me decían, Nati me está bajando el N, Nati me está bajando el N. Claro, era porque el equipo estaba saliendo, entonces el N de participación venía bajando. Entonces le da a uno como una vista rápida de qué es lo que sucede con esas plataformas, con metodologías a nivel mundial, ¿sí? Bueno, ya con esto terminamos, creo. Les hablé de 3 inductores estadísticos y les hablé de medidas acumulativas también. Inductor estadístico, la foto de lo que pasó en el momento que yo procesé la muestra. RM, porcentaje de desviación, ya lo vimos. Dijimos, todos son promedios. Todos son RANMIN, promedio de los últimos 10. Todos son promedio de los últimos 10. El primero es promedio de los últimos 10 índices de medio estándar, con el gráfico de Levi-Jennings. El segundo es RMTS, promedio de las últimas 10 puntuaciones, o sea, cuando me comparan contra el límite que establece RICAS. Y RM, porcentaje de desviación, dijimos que es nuestro maravilloso error sistemático, ¿no? Sí. Muy bien. Son 3 medidas acumulativas que evalúan el desempeño histórico del laboratorio. ¿Por qué? Porque si yo tengo que tener 10 para tener el primer promedio, y siempre son promedios de 10, ¿sí? Si yo tengo un programa que reporto una muestra cada 15 días, ¿cuántos meses para atrás tengo adentro de ese promedio? 5 meses. Si tengo un programa con frecuencia mensual, como es el de gases en sangre de RICAS, es 1 por mes. Entonces, tengo el sesgo que va cargando mi método al interior del laboratorio de los últimos 10 meses. Por eso RICAS es muy importante también para los que tienen ahí el reporte en remoto. Los 4 gráficos que tienen a la izquierda, y a ustedes se los nombro, Levi-Jennings, puntuación, porcentaje de desviación, y el último que vimos, errores asociados a concentraciones. Lo bueno que tiene RICAS es que me dicen, bueno, el N no es muy significativo, es 5, 6, 10, no me gusta mucho el N. Pero los 2 gráficos que tenemos arriba es, el primero, yo me comparo contra mi grupo par. El segundo, yo solo, o sea, el N queda separado, yo solo contra RICAS. Y los otros 2 gráficos me indican cómo estoy trabajando puertas adentro. O sea, yo me puedo independizar un poco del N. El N por ahí puede no ser muy abultado, pero tengo herramientas que me sirven para la mejora al interior, las puertas adentro. Errores asociados a concentraciones es puertas adentro del laboratorio. Porcentaje de desviación, sesgo que va cargando a mi método, error sistemático que va cargando a mi método, desde las puertas para adentro. Puedo tomar acciones, independientemente del N.
nos permiten evaluar la estabilidad y estandarización de los procesos de medición a través del tiempo. 5 meses, 10 meses y así sucesivamente. Y nosotros podemos ver si estamos mejorando o si estamos viendo papipi. Entonces, a partir de ahí, vemos qué acción, qué es lo que tenemos que revisar. Y como también les dije, no solo tenemos que ser capaces de tomar acciones correctivas, sino tener herramientas en el interior del laboratorio que nos permitan prevenir la aparición. Las cosas evolucionan muy rápido. Con el RM porcentaje de desviación, que es nuestro sesgo promedio, si ese valor está entre el 50 y el 70% de la variabilidad biológica, del deseable de la variabilidad biológica, el cuadrante rojo del medio, ya podemos ahí empezar a pensar en acciones preventivas. Algo es como la 1-2S, es como la regla de alarma, ¿sí? La que gatilla. Acá nos están avisando que algo se está por desestabilizar. Y la variabilidad biológica va a tener un 50% del error sistemático, claro, y un 50% del error aleatorio. Claro. Si el sistemático me va a 50-70, me está diciendo que algo, ahí tengo que mirarlo. Claro, exactamente. Ahí hay que apuntar el ojo. A algo eso. va a pasar. Si tenemos un programa que nos da todas estas herramientas, tenemos que usarlas todas. Sí. Bueno, y tenemos también el RMSDI, el promedio de los últimos 10 índices de desvío estándar, que recuerden que me indica cuántas desviaciones quedé comparándome contra la media del grupo par, ¿sí? Al 95% de confianza. Acá también puedo utilizar esta media acumulativa para tomar acciones preventivas. Si está entre más menos 0,5, ¿sí? Es el criterio de aceptabilidad. Si está entre 0,5 y 1, ya ahí puedo tomar acciones preventivas. Entonces, fíjense, el índice de desvío estándar, ¿cuál es el criterio de aceptabilidad? Al 95% de confianza. Más 2, menos 2. Si el RMSDI es un promedio de los últimos 10, ese criterio de aceptabilidad va a ser más menos 0,5. Sí. ¿Sí? O sea, yo me muevo más 2, menos 2, más 2, menos 2, ¿sí? Me muevo tipo campanita de Gauss con distribución normal, toda prolija, y a su vez ese RMSI lo tengo que mantener, ese movimiento es más menos 0,5. Sí. Si está entre 0,5 y 1, tenemos que echar ojo ahí. ¿Sí? Nos avisa. Después nosotros vemos si avanzamos, si eso prospera a un sistemático, o no, o nos damos cuenta y lo agarramos antes. Bueno, como decía recién Mónica, hay que pensar en intervenir el proceso, siempre vamos a revisar cuándo fue la última vez que calibramos el analito en cuestión, con qué matriz estoy calibrando, si recién lo abrimos, si es fresco, si ya lleva alicuotado en mucho tiempo, y la estabilidad del reactivo en plataforma. Bueno. Estos son Ricas nos da un reporte por cada analito, como ustedes están viendo el de Alúmina, y después un resumen, ¿sí? Con todos los inductores estadísticos, digamos, de todo el panel de química clínica. Y yo acá lo único que les quiero mostrar es lo siguiente. Primero, para que entendamos esto, el parámetro, la media contra la cual nos están comparando, el resultado que yo reporté. Fíjense, índice de desvío estándar, porcentaje de desviación, target score. Los 3 inductores estadísticos, las 3 fotos del momento que procesé. RMSDI, RM porcentaje de desviación, RM target score, el promedio de los últimos 10. ¿Y esto qué era? El sistemático. ¿Sí? Vean acá tengo afectado, Ricas, cuando alguno de los 3 inductores estadísticos está fuera de los límites, lo subraya. Si están los 3, nos pone un triángulo rojito ahí en performance. Miren acá, tenemos afectado el porcentaje de desviación, que el criterio de aceptabilidad era que tenía que ser menor o igual a ¿qué? A variabilidad biológica y a la puntuación de Ricas. Sí. Ahora,
Si asociamos porcentaje de desviación con relevancia clínica, con tolerancia médica admisible, vemos esto, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Seguir o frenar? Frenar, porque acá podemos liberar un resultado que no esté correcto. Ahora, si nosotros tenemos, y miren acá, perdón, esta puntuación de 43, dijimos que iba de 0 a 120 la puntuación que nos da Ricas, y somos aceptables a partir de 50. Acá nos sacamos un 43, ¿sí? Y miren el promedio de los últimos 10. Está bueno, porque el promedio, el criterio de aceptabilidad del promedio también es mayor o igual a 50. Acá podríamos estar pensando que tuvimos un error aleatorio, ¿sí? Que hubo un pipeteo que estuvo malo. Pero tenemos que frenar porque el porcentaje de desviación está cuestionado. En cambio acá, el que está cuestionado es el índice de desvío estándar. Entonces puede ser un error estadístico, esto que no afecta al resultado. Hay que evaluarlo. Pero el porcentaje de desviación no está subrayado, así que está dentro del criterio de aceptabilidad, según tablas y según puntuación, según el valor permitido por Ricas, el TDPA. Entonces fíjense cuando un error puede ser clínicamente significativo, cuando puede no serlo, y qué importante es esto cuando hablamos de la oportunidad del reporte. O sea, esto nos sirve si tenemos si reportamos hoy y el reporte nos llegó mañana, pasado, hasta 3 días. Ahora, si el reporte nos llega 15 días, un mes después, ¿y qué vamos a hacer cuando nos encontramos con esto? Ya es tarde, ya liberamos los resultados de los pacientes. Vamos a retomar mucho de todo esto en la última, porque se combina absolutamente todo. Yo les dije que esto es el sesgo. ¿Sí? El sesgo promedio. Fíjense acá los signos. Nosotros cuando calculemos el error total el martes que viene, no vamos a tener en cuenta este signo. ¿Sí? El signo lo tenemos en cuenta para la acción, porque el signo nos indica la direccionalidad del sesgo. O sea, toda diferencia, a ver si esto, no, toda diferencia entre mi resultado y un valor verdadero es un sesgo, ¿sí? Toda diferencia. Ahora, cuando hoy tengo la diferencia en la glucosa, mañana tengo la misma diferencia en la glucosa, pasado tengo la misma diferencia en la glucosa, ahí ya estoy generando un patrón de comportamiento. Entonces ese sesgo se tradujo en un error sistemático, que puede irse para arriba o puede irse para abajo. En los analistas, por ejemplo, que los médicos los analizan según las proporciones, como puede ser el PCA total y el libre. Si nosotros tenemos que la direccionalidad del error es igual en los dos, no vamos a afectar, quizás no vamos a afectar la proporción, pero si uno no va para arriba y el otro no va para abajo, quizás ese paciente vaya a una biopsia prostática así porque sí, no la necesitaba. Por eso lo que no podemos hacer, por ejemplo, es resolver el PCA en nuestro laboratorio y derivar el PCA libre. Eso tiene que ser resuelto en la misma plataforma, bajo la misma metodología. ¿Sí? Entonces, el signo es lo que nos va a dar la dirección de ese error sistemático y de acuerdo a la dirección va a cambiar la acción. Y ahora, esperad. Nos vamos. Ya estamos terminando. Cuando el error sistemático es su peor enemigo, en parámetros, o sea, ¿cuándo lo tenemos que eliminar sí o sí? La paloma es nuestro error sistemático. ¿Cuándo lo tenemos que eliminar sí o sí? Cuando son parámetros que se encuentran dentro de guías clínicas, ¿sí? Como ser la hemoglobina glicosilada, la TSH, los gases en sangre, el PCA que les nombré. Cuando son parámetros contemplados en guías prácticas, guías clínicas prácticas, eliminar error sistemático. Cuando son parámetros de notificación crítica, ¿sí? Por ejemplo, los point of care que nombramos, troponina, ProBNP, que todos sí o sí tienen que procesar el control interno y esquema de evaluación externo, así se monitoreen a ellos mismos. Parámetros de notificación crítica, sodio, potasio, cloro, láctico, gases en sangre, coximetría,
troponina, en todos los analitos que corresponden a una decisión crítica del paciente, ¿sí? Oportunidad al paciente. Quitamos el error, lo eliminamos, ¿sí? Y ya para terminar, y en todos los analitos que son blanco de tratamiento, como por ejemplo, les nombré también el PCA. Bueno, ahí el error sistemático lo tenemos que eliminar y con esto ya terminamos. Dale play y pasamos a la última. Bueno, nos vemos el martes. Nos vemos el martes que viene. No se pueden quejar que vamos. Ah, y las preguntas ahora. Si tienen preguntas. Pon el chat. O pueden abrir el micrófono también si quieren. Si tienen preguntas, es el momento. Bueno, mientras hacen las preguntas, A usted también, si quieren. cuento mi experiencia, ¿no? Yo no miraba habitualmente de evaluación externa y cuando la me reintegro con la pandemia, me pongo a revisar y encontré eran los CrossLab, entonces me tenía un error sistemático positivo. No usábamos esta, ¿no? Y efectivamente empezando a investigar temas de controles, calibraciones, equipo. Y coincidimos que empezó después de un cambio de celda. Y entonces, ¿cómo nadie lo vio? Bueno, revisamos calibraciones, es un analito que tiene muy poca rango de luces, ¿no? En los COBAS, y entonces se manifestaba en ese analito. Bueno, hicimos el reporte, avisamos a la empresa, el servicio técnico nos cambió la celda. Sí. La importancia de detectar eso. Hay que detectarlo y ahí sí llamar a proveedor porque ellos saben cómo eliminar el sesgo del instrumento y si no se, o sea, siempre el instrumento tiene algún toque que se le puede hacer para eliminar el sesgo, bueno. Porque si no se puede eliminar ni por fabricante ni tocando el equipo, no queda otra más que... Solamente se manifestó en ese analito. En ese analito. Así que se... Tengo... Andrea Villagra. Tengo un error sistemático por control de tercera opinión hace meses. El control externo, si bien no es tan consistente, da bien. Hice cambio de grupos, he reconstituido, he cambiado todo, revisado los ingenieros y no cambia. ¿Cómo seguir? Victoria, ¿cómo seguir? Es, si anotaste mi celular, sí, porque no es porque uno no quiera responder, es que acá es donde nosotros necesitamos acopiar información. Que la hay que ver si para la próxima, que la traiga para la próxima. Sí. Y lo usamos como ejercicio de resolución. Sí, lo anoté, ahí está. Bueno, escribime, empezamos a juntar la información porque hay que ver si son todos los parámetros, si son algunos parámetros, lo primero que se me ocurre preguntarte, y vemos si lo podemos traer como ejemplo en la última para el cierre, si te parece, Victoria. Bueno, ¿me escribís un WhatsApp? Vale. Qué raro esto escribir que hablar con... Sí, ahí Leonor te... Sí, lo tenés ahí, Gastón, el segundo link. Ahí lo comparte, Leonor. Ahí está, Leonor. ¿Alguna pregunta más? ¿O alguien que quiera traer algún ejercicio para el martes? ¿Ustedes? Sí. No, Mónica. ¿Querés cerrar, Mónica? Como coordinadora. Abrió el recreo y cierra. Bueno.
Muchas gracias a todos por haber participado de esta tercera clase. Gracias, Natalia. Excelente tu presentación. Y los esperamos el próximo martes para llegar a la última clase de este curso que ha sido realmente muy interesante. Gracias a todos y buenas noches.